Que hay YouTube, bienvenidos a este nuevo video, otra vez de vuelta para hablar acerca de iOS 18.4. Ya tenemos la versión final, así que en este video traigo mi review basada en mi experiencia, de acuerdo a lo que lo he estado utilizando. ¿Conviene actualizar a iOS 18.4? Bueno, en este video vamos a ver acerca de varios aspectos que, por cierto, no van a tener que ver con Apple Intelligence, porque seguramente ya habrán visto todo el hype, la emoción que hay alrededor de Apple Intelligence, pero la verdad es que muy pocos lo van a recibir, nada más los dispositivos más recientes. Así que no, en este video no nos vamos a concentrar en eso, sino en cómo se comporta, vale la pena o no instalarla. Vamos a hablar primero acerca de la conectividad. Si vamos al apartado de configuración, luego en general, información, podemos ver que el firmware del modem ha sido actualizado respecto a iOS 18.3.2. Así que en teoría cabría esperar mejoras en la conexión Wi-Fi, Bluetooth o celular. En iOS 18.3.2 algunos usuarios reportaron problemas, por ejemplo, con la conexión de Wi-Fi que era inestable o incluso que llegaba a olvidar la red en la que estaban conectados. Yo al menos no experimenté esos problemas, ni tampoco los he experimentado ahorita con iOS 18.4, pero probablemente lo atendieron y ha sido corregido. Ahora vamos a hablar acerca de la estabilidad. Al menos en mi experiencia 18.4 ha sido estable hasta ahora. En todo el tiempo que lo he estado utilizando no he tenido problemas, por ejemplo, de congelamientos, ni que se queden trabadas las aplicaciones o se cierren. Lo cierto es que desde iOS 18.2 yo he tenido una experiencia que ha sido estable, y eso que la batería de mi iPhone está bastante deteriorada. Pero por ejemplo, si presiono un menú, pues se despliega de una manera correcta. El centro de control se abre siempre sin laguear. Y o por ejemplo al deslizar, cambiar entre aplicaciones, pues nada se traba. Todo se comporta bastante bien. Y hablando de la fluidez que va de la mano, también ha sido muy similar a las versiones anteriores de iOS. Aunque curiosamente aquí sí ha habido algunas mejoras curiosas. Y digo curiosas porque han corregido cosas que yo pensaba que ya eran características de iOS. Por ejemplo, el centro de notificaciones ahora tiene una animación diferente. Y es que las animaciones ahora se despliegan de una manera más suave, se puede decir. Antes se desplegaba como de golpe, lo cual me parece me parecía normal, pero resulta que no, que después de todo era un fallo y sí se debe de desplegar de esta manera. Así que eso fue corregido. Por ejemplo, el teclado se comporta también de manera fluida. Por ejemplo, si escribo algo, como pueden ver, no se traba. Pero igual, francamente, a mí el teclado de iOS lleva ya varias versiones, y no nomás desde iOS 18, sino desde iOS 15, o sea, ya hace varios años, que no detecta bien las palabras, no sé por qué. Pero bueno, eso no es un problema de iOS 18, como comenté, al menos en cuanto a la detección de las teclas lo hace bien y no se traba. Pero por algún motivo el autocorrector es bastante ineficiente y eso no ha cambiado. Luego, si nos vamos al test de Geekbench, lo realicé y podemos ver que la puntuación en single core es de 2431 y multicore 6102. Si lo comparamos con 18.3, nos damos cuenta de que bajó un poco, pero si lo ponemos en porcentaje es una variación negativa del 0.38%, así que definitivamente no llega ni siquiera al 1%, así que es algo prácticamente, una puntuación prácticamente idéntica. La batería es una de las principales características que le preocupa a las personas, y con iOS 18.4 debo decir que es buena, pero nada excepcional. Definitivamente iOS 18.4 no es una actualización que sea dedicada para pulir el rendimiento o el desempeño de la batería. Eso no significa que sea mala la duración, sencillamente es lo mismo que antes. En mi caso me permite durar usando el iPhone todo el día sin agotarme el 100%, y eso que, como mencioné,
Ya mi batería está bastante desgastada, tiene un porcentaje de condición del 79%. Por ejemplo, ¿cómo ha sido mi experiencia? El día lunes, el día de ayer, instalé la versión Release Candidate. Anteriormente ya tenía la beta 4. Pero por ejemplo, el día de ayer que la instalé, se consumió alrededor de un 70% de la batería y se utilizaron 4 horas y 22 minutos de pantalla encendida. Que la verdad fue un rendimiento malo, bajo. Pero como digo, instalé también iOS 18.4 Release Candidate, que es la versión final. Y bueno, seguramente eso consumió, como pueden ver aquí, en configuración y actualizaciones tiene algo de porcentaje. Pero el día de hoy se ha consumido alrededor de un 40%, 30% aproximadamente. Y como pueden ver, el uso de la pantalla asciende a 4 horas y 35, o sea, más que el día de ayer y con un consumo menor. Claro, el día de hoy ya no se instaló nada, así que se regularizó y como pueden ver es un rendimiento bastante decente. Pero como comento, es muy similar a lo que yo ya había experimentado con versiones anteriores. Así que seguramente la pregunta del millón, ¿conviene actualizar a iOS 18.4? Yo personalmente actualizaré a iOS 18.4 porque me gusta disfrutar de las últimas novedades que tiene iOS consigo, pero realmente no es una actualización que esté dirigida para pulir el rendimiento ni tampoco la batería. Eso no significa que sea una mala actualización. De hecho, algunos problemas, como pueden ver, se han atendido. Así que yo no veo problema en actualizar, eso sí, esperando un par de días en lo que se confirma que todo marcha bien y no hay ningún dispositivo afectado, quizá por algún fallo que no se había descubierto. Pero es bastante bien. Y aunque no tenga Apple Intelligence, esta actualización trae mejoras visuales que aunque son pequeñas, pues se agradecen. Así que igualmente ustedes lo pueden revisar. Dejen su like, suscríbanse y comenten. También síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo. Hasta la próxima.